En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Hoy nuestro tema, vamos a estar hablando de diversas cosas. A veces nos preocupamos mucho por la piel, nos preocupamos mucho por el corazón, nos preocupamos mucho por los riñones, que no nos den eventos cerebrovasculares, pero nos olvidamos de nuestros pies y no le damos la importancia al pie que merece cuando es el que lleva todo nuestro peso del cuerpo. Para hablar sobre distintos temas de cómo vamos a manejar y cuidar nuestro pie, me acompaña el doctor Miguel Martín, presidente de la Sociedad de Médicos Podiatras de Puerto Rico. Buen día. Saludos, buenos días y a todos los que nos escuchan. Qué bueno que esté aquí con nosotros y bienvenido a este programa. El primer tema que vamos a estar hablando es sobre el pie diabético. Y es que, como sabemos, en Puerto Rico hay infinidad, cientos de personas que padecen de diabetes. Muchos de ellos pueden estar en tratamiento, muchos de ellos podrían no saber simplemente que sus niveles de azúcar en sangre están elevados y que podrían tener serios problemas de salud, incluyendo nuestro pie. Cuando decimos un pie diabético, ¿por qué le decimos de esa manera y qué es lo que implica? Wow, tremenda pregunta. Vamos a ver. El pie diabético, obviamente, pacientes que padecen de esos altos niveles de azúcar que no se regulan, permanece esa sangre dando vuelta por el torrente sanguíneo y eventualmente por el peso de esa molécula sigue bajando hacia los pies. Hay unos vasitos de sangre muy pequeñitos que alimentan a esos nervios que lamentablemente se saturan de ese azúcar, no le llega la nutrición a los nervios y poco a poco empiezan a degenerarse. Esos nervios son responsables de muchas funciones, no solamente la sensación, dolor, temperatura, pero también regulan la manera en que los vasos sanguíneos llevan nutrientes al área. En fin, un sinnúmero de otras condiciones que son las que precisamente nos crean esas complicaciones serias de los diabéticos eventualmente. Doctor, siempre se dice que la sangre corre de los pies hacia arriba. Cuando tenemos problemas así en nuestro pie, y que es porque somos diabéticos, se interrumpe también ese flujo sanguíneo, esa circulación disminuye, desmerece. Sistémicamente, claro, y mucho más significante luego de amputaciones. El cuerpo tiene que hacer un balance luego con ese líquido restante y no le gusta. Incrementa el factor de mortalidad ya luego de la primera o segunda amputación. Los números son espeluznantes en ese aspecto. Pero no quiero hablar de amputaciones sin hablar de otras cosas. Cuando a una persona se le diagnostica diabetes, es importante de que luego de ese diagnóstico y de esa certeza y de que hay que entrar en un tratamiento, debemos ver un podiatra. Es importante que ese paciente vaya y se oriente de qué cosas y cómo yo debo cuidar ese pie. Porque llegar a tener ulceraciones y problemas para luego posterior tener amputaciones, todos sabemos que las amputaciones es un sinónimo de muerte a la larga. Sí. A nosotros los que nos toca trabajar con los pacientes con la comunidad diabética, tenemos una gran responsabilidad de ejercer medicina preventiva. Y es algo que a veces es un concepto curioso para uno entender, es tratar de prevenir en vez de curar o eventualmente por esas mismas complicaciones que mencionamos anteriormente, no siempre se puede sanar esas heridas. Así que la medicina preventiva nos compete a un gran número de profesionales de la salud que trabajamos con estos pacientes. Ya cuando vamos a los específicos de cada persona, hay tanta variabilidad que sí requiere esa evaluación personal de ese pie de esa persona particular, ¿verdad? Su peso, hay muchos factores biomecánicos que afectan también el futuro de esos pies, no tan solo sin hablar de la circulación o la neuropatía, que es un tema que en algún momento vamos a tocar. Claro. O sea que yo debo ir y orientarme. Siempre yo me acuerdo, mi papá era un diabético crónico, pero yo tengo que decirle que gracias a Dios mi papá falleció con sus piececitos completos, sin ningún tipo de ulceración, sin ningún tipo de molestia. Pero mi papá se revisaba sus pies a diario. Y si no se lo revisaba él, su esposa estaba siempre bien pendiente. Algo importante cuando él terminaba, ¿verdad?, su ducha, era secarse bien entre los deditos para evitar quizás hongos. Siempre estaba bien pendiente y utilizaba zapatos para si iba a ir al patio, si iba a caminar sobre áreas que a lo mejor podrían tener un pedazo de vidrio, un pedazo de, ya sea un clavo mohoso o algo así. Cuidaba mucho de no estar exponiendo sus pies y si usaba chancletitas, no de las que uno dice mete dedos, sino del otro tipo de sandalias, se ponía medias. Esas cosas son importantes que ese paciente diabético las entienda y las lleve a cabo. Me alegra mucho que mencionas que había otra persona monitoreando también ese pie. Es algo que yo promuevo mucho. Me gusta que los pacientes vengan acompañados
No necesariamente esa persona tiene que saber de medicina. Es simplemente uno le muestra cómo está el pie en esta posición, en esta situación de hoy, y cómo ese pie puede ir evolucionando, que reconozca que hay algunos cambios. Así que son bienvenidos esos acompañantes a la oficina. O sea, y eso de mirarnos, por lo menos, si no lo podemos hacer todos los días, varias veces en semana, permitir que esa otra persona que es nuestro cuidador, o nuestra esposa, nuestro compañero o compañera, lo mire por la planta del pie, porque para mí se me hace un poquito difícil, ya ¿verdad? Llega un momento en que no es tan fácil mirarnos la planta del pie, a menos que no la pongamos frente a un espejo, pero aún así, pues esa... ¿Y qué cosas debemos buscar cuando somos diabéticos? ¿Qué cosas yo debo buscar? O sea, quizás cuando se pierde esa sensación, quizás más que una abertura, un cantazo, pueden haber cambios de coloración, pueden haber... ¿Qué cosas pueden haber? Hay muchas. Yo recomiendo a mis pacientes que consideren sus pies como infantes, como niños recién nacidos. Lo que uno no le hace a un niño recién nacido, no le hagas a tus pies. También a los niñitos les vamos a poner sus cremitas, los vemos todos los días, los expulgamos por todos lados. O sea que más o menos ese es un concepto global de cómo debemos hacerlo. Más a la específica, cualquier cambio que exista, ya sea de coloración, como mencionas, puede reflejar algún problema con la circulación, pérdida de los vellos en la piel de los pies, en los dedos de los pies en particular, atrofia de esa piel, se ve un poquito más finita, aún en un paciente relativamente joven. Son muchos cambios que tenemos que estar pendientes porque cualquiera de ellos nos puede llevar a un problema más agudo, como las fisuras entre los dedos, ese famoso hongo. Aquí tenemos mucho de él, aquí nunca mencionas la humedad porque no baja de 80, así que siempre vamos a estar trabajando con esa humedad y tenemos que pelear con ese hongo constantemente. A través de esa fisura o piel quebrantada entre los dedos, tiene acceso a la bacteria para causarnos unos problemas más proximales en la pierna y en el red sistémico. O sea, y más serio, ¿verdad? Problemas mucho más serios que nos puede llevar entonces a perder ese pie. Así que tengo que cuidarlo, tengo que vigilarlo, tengo que estar pendiente y sobre todo no andar descalzo, porque como se pierde la sensación, nunca voy a saber si pisé, qué pisé. Eso es complejo también. Desafortunadamente, un paciente que no tiene buena sensación, se le hace difícil calzarse apropiadamente. Típicamente uno se pone un zapato que no le queda a uno ni muy ajustado ni muy suelto. Pero esos pacientes diabéticos ya con su neuropatía desarrollada no lo sienten y el zapato que le queda bien se quejan de que queda suelto. Así que se pone un zapato un poco más ajustado, lo cual va llevando a puntos de presión y eventualmente podemos incurrir en esas ulceritas. Sobre todo esa población que tenemos también expuesta en esos campamentos en el sur. Les quiero recordar que por favor usen calzado apropiado. A mis pacientes les tengo 3 reglas. No me trabajen ni en la cocina ni en el patio en chancletas y no me metan los pies en agua bien caliente. Para hacerlo un poco más simple. Pero sí, calzado adecuado es extremadamente importante. Debemos mantener nuestras uñitas limpias y todo ese tipo de cosas, porque yo me imagino que podemos a lo mejor tener una uña enterrada y no la sentimos, Correcto. no nos damos cuenta, Sí. eso va trayendo otras consecuencias, ¿verdad? Y si recibimos algún golpe en el pie, podemos también tener problemas con nuestras uñas, o sea, los problemas de hongo, problemas de esas uñitas enterradas. En un pie diabético puede traer también consecuencias serias, Por eso de algo sencillo. Sí, por eso estas conversaciones son tan importantes. Una vez esa microcirculación, esos vasitos de sangre dejan de nutrir a ese tejido del oxígeno y nutrientes que necesitan para sobrevivir, y el nivel de oxígeno que necesita la piel para mantenerse intacta es mucho menos que cuando tenemos una herida y fácilmente se puede complicar. Y ahora vamos a dejar a un lado el pie diabético para hablar con una población tan creciente y tan grande que tenemos, no solo en el mundo, sino también en Puerto Rico, no somos la excepción, de gente de la adultez madura. También nuestro pie, según envejecemos, sufre cambios. ¿Qué cambios, doctor? Muchos. Estoy muy contento que me hayan hecho esta pregunta porque es algo que llevo bien cerca del corazón. Ya hace un poquito más de 20 años que llevo en práctica y esos pacientes todavía, aún muchos de ellos siguen conmigo, nonagenarios ahora, 90 y pico de años y todavía relativamente activos. ¡Qué bendición! Sí, gracias a Dios. Pues es como, yo lo comparo como a un carro desalineado. Si tú lo vas a conducir mucho y está ligeramente desalineado, vas a notar algunas diferencias. Si está severamente desalineado, vas a notar los problemas bastante rápido. Así que en el proceso de envejecimiento, la piel, que es nuestra defensa del exterior, bacterias, etc., se va poniendo mucho más finita.
hay una grasita por debajo que la cubre que también se va atrofiando, se va desapareciendo. Y estas prominencias que antes pues no parecían ser algo crítico, no se quejaban de dolor, aunque la deformidad estaba presente, eventualmente conlleva a un punto de presión focal que destruye esa piel que está por debajito encima de ese hueso y conlleva a desarrollar úlceras. El hacerle cirugías a esta población es algo temeroso. A mí me tiembla todo porque no sabemos cómo va a sanar, cómo va a responder a esa sedación. Así que hay que prevenir, hay que tratar de coger esas deformidades temprano. Y he sido un poco más enfático con mis pacientes en tratar de corregir, convencerlos, explicarles la realidad de la situación y explorar esa historial familiar, esos pacientes que han tenido padres, abuelos, tíos, ¿cómo le ha ido a ellos? ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido mal? Y ahí entonces vamos llegando a tomar esa decisión que no es fácil, uno intervenir con un paciente quirúrgicamente diabético, el cual ya conlleva más riesgo postoperatorio que otro paciente sin diabetes. Y todavía es algo que estamos evolucionando en cómo crear unas directrices para prevenir este tipo de situación. Le pregunto porque me viene a la mente el que en la estética hemos utilizado las inyecciones de grasa. Sacamos grasa de áreas, ¿verdad?, de nuestro cuerpo en donde quizás haya exceso y las podemos plantar en otras zonas en donde vamos perdiendo, porque según se pierde la grasa en el pie, la vamos perdiendo en el área de las mejillas, de nuestro rostro. Y se hacen, ¿verdad?, se hacen inyecciones de implantes de grasa, lo mismo para los glúteos y para otras zonas. ¿Podría hacerse a la larga? ¿No hay investigaciones o estudios para hacerlo en el pie y quizás ayudar un poco? Han habido ciertas cosas como el silicón inyectable. Desafortunadamente muchos de estos procedimientos han caído en el desfavor de la medicina tradicional. Entendemos que el pie y las manos son áreas funcionales del cuerpo. Cuando uno trata de hacer algo estético y surge una complicación y llevamos un pie funcional a un pie no funcional, eso es un fracaso enorme. Otras áreas del cuerpo son más tolerantes en ese aspecto, tienen mejor circulación, no tienen una funcionalidad crítica a diario, como es el pisar y caminar o escribir o agarrar cosas. Así que se va a ver muy poca intervención cosmética en esas áreas por las posibles consecuencias y la funcionalidad de las estructuras. Yo pensaba un poquito de grasita a lo mejor para debajo de esa capita, ¿verdad?, de la dermis, a lo mejor pues podría ayudar un poco cuando ya llegamos a esa edad a minorar o disminuir los problemas que puede traer. Cuando una persona padece de problemas cardiovasculares o enfermedad del corazón, usualmente, y siempre se ha hablado en la medicina y en la ciencia de que el ejercicio es importante, y que quizás el mejor ejercicio y más seguro es caminar, porque caminar pues, es un ejercicio de bajo impacto que no afecta a nuestras, ¿verdad?, articulaciones inferiores, y sobre todo porque nos ayuda al mismo tiempo a mantener un corazón sano y saludable. Pero cuando estamos en esa edad y tenemos estos problemas de deformidad y de situaciones ya propicias del envejecimiento, ¿es bueno caminar? Tremendo, nuevamente. En esta situación, ese desbalance que puede ocurrir, y lo recibimos, muchos de los colegas que nos puedan estar escuchando y los compañeros cardiólogos, no todo el mundo está apto para caminar. No quiere decir que no puedan hacer ejercicio, pero no necesariamente caminar. Es algo que le gusta a todo el mundo, pero están afuera, en el exterior, y pueden ver, disfrutar de nuestra bella isla. Pero no todo el mundo está capacitado para meterle esa cantidad de millaje a esos pies que posiblemente puedan estar desalineados. Es la comparación nuevamente con el vehículo. Si lo vas a guiar mucho y está severamente desalineado, no tan solo va a afectar las llantas, va a afectar el tren delantero y lo cual es equivalente a tus tobillos, rodillas, caderas, y toda esa área se va a ir degenerando más por ese ejercicio en un pie que simplemente no es estable. Hay palabras que nosotros usamos como pronación, supinación, que describen estos movimientos del pie. Y necesitamos de esos movimientos, pero en exceso él es malo y va a crear otra dificultad y luego le detiene esa actividad, que es precisamente la razón por la cual empezar. O sea que es importante, si a uno le da un infarto y entra en un tratamiento, y se le dice hay que caminar, que lo consultemos con un podiatra. Excelente. Antes de hacerlo, quizás para ver cómo está nuestro pie, si ya tenemos 65 años o más, aunque nunca hayamos padezcado, ¿verdad?, o de alguna condición en nuestro pie, uno nunca sabe, y con esa degeneración que vamos a tener celular, pues sabemos que vamos a envejecer también esos pies. Sí,
Se recomienda, esa evaluación es crítica y tenemos herramientas para tratar de corregir problemas de leves a moderados, posiblemente hasta severos, para devolver la actividad a esa persona. Es nuestra función mantenerlos caminando, mantenerlos funcionando, puedan llevar una vida normal. Hablando, ¿verdad? Ya a esa edad muchas veces también en la planta del pie se forma como una sobrepiel dura, una callosidad. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con eso? Interesante. La callosidad tiene su aspecto mecánico y genético. Y cuando digo genético, no tan solo la alineación de los huesos y la forma de que viene tu pie cuando naciste, sino que también hay una predisposición a desarrollar callosidades que no todo el mundo tiene. Ese factor genético. Se cree que hay unos fosfolípidos envueltos en esta situación que cuando sienten un trauma repetitivo en un área focal desarrollan un cono de callosidad, al igual que la queratoderma completa o la extensión de callosidades en áreas de la piel, que si regresamos al paciente diabético por un momento, no se le llaman callos, se le llaman lesiones preulcerativas. El término se llama offloading, en el cual quitamos presión de esas áreas con plantillas específicamente hechas para eso. Usamos otras cremas tópicas, usamos debridamiento para tratar de limitar esos puntos de presión. Pero si no se puede categorizar, si no se puede cambiar esa posición del pie físicamente, esas lesiones van a seguir. O sea, aquellas que usamos muchas tacas, yo sé que siempre vamos a tener un poquito de callosidad, que hemos practicado el ballet por muchos años también, nos da un poco de esa callosidad. Debemos nosotros mismos en la casa, con estas piedras que vienen, pasarlas, humectar esa zona, ponerle unas mediecitas a la hora de dormir. Muy interesante. Le pregunto eso, ¿verdad? Porque, sí, no, las cremas y los ácidos que vienen afuera y el sinnúmero de otros remedios del campo. Yo tengo oficina por allá por Calle y hay unas cosas muy interesantes que puedo mencionar, pero entre ajo y se ponen cuanta cosa. Lamentablemente he visto unas quemaduras. Ese ácido lastima tejido bueno que está alrededor. Sí, y precisamente de ese tejido es que van a entrar esos nuevos vasos sanguíneos a rellenar ese defecto. Una vez has creado una quemadura en ese sitio, te puedes crear una herida complicada. Así que necesita una atención médica, sea diabético o no sea diabético. Pero si no soy diabética, por ejemplo, y ya yo tengo cierta edad y madurez, puedo entonces ponerme ciertas cremitas que sean humectantes para esa zona. En horas de la noche, tapar el pie quizás con alguna media para permitir que se suavice un poco más, ¿verdad? Esa planta del pie y la misma piel para darle un poco de nutrientes. Sí, me gusta esa idea. Hay que ver que no se aplique entre los dedos. Es un área que no necesita de ese tipo de lubricación, ya que se mantiene bastante húmeda por los vecinitos deditos que tiene al lado. Y hay unas cremas que realísticamente no necesitan cubierta de media. El medicamento penetra en la piel. Lo que se queda afuera es más bien lo que llamamos el vehículo que transporta ese medicamento. Así que no es absolutamente necesario, pero me gusta esa idea. Sí. Debemos cuidarnos los pies, o sea, decir, por ejemplo, pues hay especialistas, ¿verdad?, para trabajar las uñas de manos y pies, muchas veces los podiatras también hacen ese tipo de trabajo, o sea, mantener esos pies limpios, mantener esas uñas recortadas correctamente, limadas, para de esa manera no se encajen en absolutamente nada cuando tenemos esa edad que podemos tropezar con cualquier cosa y mantener esos pies en la mejor condición posible. Aquí hay una población que no va a querer mucho luego de esta contestación. No le pregunto. Pero el esmalte de uñas es un factor crítico en ese aspecto. Al hongo no le gusta el sol, no le gusta el oxígeno. Si la tapamos esa uña con un esmalte, bloqueamos toda esa transpiración que pueda tener esa área. El color influye también, aunque sea claro, aunque sea transparente, todavía falta oxígeno, le roba oxígeno. Y esencialmente crea un vivero para el hongo. Hay los pelitos de las medias, de las sábanas, todo se acumula alrededor de la uña y luego le puedo comentar una técnica que tengo para tratar de prevenir el hongo. No es muy curativa, pero buen preventivo. De eso vamos a estar hablando. Me voy a la pausa, pero recuerde que cualquier información sobre los podiatras en el país, tupodiatra.com. Accédalo para que de esa manera pueda saber quién está cerca de su pueblo. Me voy a la pausa. Regreso con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.